Pues efectivamente, hemos venido hasta esta sede de la Asociación contra la Diabetes, ¿no? De lucha contra la diabetes de aquí de Elda. Tenemos a su presidente, que es Fernando, también tiene cargos a nivel autonómico y a nivel nacional, pero bueno, eso, como decía él, los cargos alguien tiene que tenerlos, ¿no? Sí, Y bueno, eres una persona muy involucrada, sí. Fernando, y la verdad es que te lo agradezco sobre todo por la facilidad que nos das siempre para acceder a ti, que nos cuentes y que podamos conocer un poco más y que como medio de comunicación os podamos ayudar a vosotros, ¿no? A Claro, ese es difundir. el tema. Nosotros os agradecemos mucho el que nos deis esta oportunidad de que a través de vosotros, en este caso, pues podamos difundir temas y cosas que a las personas que sufren esta enfermedad y a las que no la sufren, porque en muchos casos van muy relacionadas, pues que les podamos ayudar y que podemos llegar hasta ellos, ya que por los motivos que nos tenemos en este momento, pues la sede la tenemos cerrada, pero no tenemos cerrados los medios de comunicación, ni las redes sociales, ni el teléfono, con lo cual, pues a través de todo esto intentamos ayudar a lo que podemos a las personas que lo necesitan. Además, justo cuando bueno, nos encontramos con esta situación, venían momentos de mucha actividad para la asociación. Sí, claro, estábamos preparando ya el tema de la convivencia que tenemos todos los años, que hubo que suspenderlo directamente y bueno, ahora estaríamos con el tema del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, pero que ya vamos preparando para contactar con las personas que van a dar las conferencias, con las personas, los trabajos que se van a realizar y tal, y que de momento está todo suspendido. Claro, de momento supongo que, bueno, es un poco adaptarse, ¿no? Porque Sí. vimos un poco al día, cada día es una historia distinta. Lo que sí que estamos haciendo son muchos webinars a través de la Federación Española, que bueno, como ahí puede conectarse, que viva uno donde viva, pues y la verdad que ahí estamos trabajando bastante bien y se han hecho muchos, con lo cual pues la gente ha tenido la oportunidad de informarse y de estar un poco al día de lo que va aconteciendo. Bueno, una buena aplicación de las tecnologías, ¿verdad? Que Sí, nos han sí. ayudado en estos Sí, momentos. bueno, yo lo desconocía totalmente esto y bueno, y la verdad es que sí, ¿no? Hemos tenido una cantidad de gente, además gente muy importante y muy involucrada que nos han ayudado. También te puedo decir que, por ejemplo, hoy he tenido una llamada del departamento de endocrinos del Hospital de Elda comentándome cosas y viendo cómo estaba la situación, con lo cual estamos en contacto y activos con la gente, con los socios y con las personas que nos llaman, ¿no? Nos llaman, a veces me quedo sorprendido porque me llaman personas, a lo mejor el otro día me llamó una chica de Elche que tenía un problema con su hijo, que no tenía nada que ver con la diabetes y yo me quedé un poco, pues ya, aquí creo que me salgo ya de mis competencias, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bien y agradecidos de que la gente pues nos llame y que le podamos resolver en la medida en que podemos sus temas. Efectivamente, ¿no? Porque aunque a ciertas cosas hayan tenido que paralizar, evidentemente por las circunstancias, pero seguís activos, muy activos y cualquiera que pueda se puede poner en contacto, cualquiera que quiera puede ponerse en contacto con vosotros. Sí, sí, no, cualquier persona. De hecho, en el caso concreto nuestro, con poner diabetes celda le va a aparecer automáticamente en las redes sociales, con lo cual ahí están todos los datos, teléfonos, correos electrónicos, con lo cual, bueno, lo que se necesite, pues ahí estamos. Yo creo que se nos quedó una espinita clavada, que era esa Semana de la Salud, Fernando. ¿Cómo? Esa Semana de Ah, la Salud que queríamos celebrar en Elda, en la que sí, la Asociación ya. de Diabéticos iba a estar muy involucrada, ¿no? Yo, si te soy sincero, es un tema, es como aquello que tú llevas tiempo dentro, Sí. de que has participado en otros pueblos, has estado en otras ciudades y es algo como, yo estaba muy ilusionado, ¿no? Con este tema porque el poder involucrar a una serie de colectivos en el tema de la Semana de la Salud y dar a conocer a la ciudadanía en conjunto todas las necesidades, porque muchas veces la gente no sabe la cantidad de colectivos que hay en Elda. Elda posiblemente sea una de las ciudades que más colectivos tiene. Además, colectivos activos que siempre están haciendo cosas, que siempre están dependiendo de la gente. Entonces, el poder juntarlos de alguna forma todos y hacer lo que sería una semana de la salud con toda esa cantidad de actividades que estaban previstas por la Consejería de Sanidad, la verdad es que Sara desde el primer día lo vio, se volcó, hicieron un gran trabajo y ahí nos hemos quedado. Porque ya vino algo, un tema de salud que no Claro. pudimos controlar. Que se nos va de las manos y ya esperemos que el año que viene esto haya remitido y podamos volver a retomar ese tema y creo que va a ser un tema muy interesante para la ciudad. Seguro que sí. Vamos a hablar hablando de salud, de diabetes, de esa carta que a principios de este mes de julio se envió a Consellería de Sanidad. Cuéntanos cómo nace el realizar esa carta y ponerse en contacto con la consellera.
Bueno, esta carta se le manda a la consellera porque vemos que se le está pidiendo a la ciudadanía el confinamiento, que lo hemos cumplido, que la gente cumple unas normas, que llevemos este tipo de mascarilla para no contagiarnos y tal. Pero pasado ya todo este tiempo y en lo que se le llama la desescalada, vemos que hay algo que está fallando, ¿no? Y claro, nos llama la atención que se le permita a la gente ir a los bares, que se le permita ir, no sé, a un partido de fútbol, a un montón de sitios, y sin embargo la atención en sanidad, en primaria, no se esté dando. Entonces, claro, empiezan a llegarnos llamadas de gente que quiere ir a su médico y se encuentra que tienen todas las citas canceladas y no tiene opción de hablar con nadie, porque se habilitan unos números de teléfono que, bueno, si insistes, insistes, insistes y estás, pues al final te lo coge alguien, ¿no? Y te da la cita para dentro de 15 días. Dentro de 15 días o me he curado, o me he muerto, o me he ido a urgencias y he saturado urgencias con algo que simplemente es una cuestión técnica. Es decir, en primer lugar, esa cita telefónica 15 días no tiene razón de ser. O sea, me parece que es algo exagerado, 15 días de espera para que alguien te llame por teléfono. Y luego, en segundo lugar, se da una circunstancia concretamente ya con nosotros, con los diabéticos tipo 2, ¿no? Y es que los diabéticos tipo 2, evaluados de una forma por los técnicos de que no necesitamos tiras reactivas, yo siempre he dicho que ni todo ni nada, que siempre hay puntos términos medios y que los médicos están para valorar qué necesidades tenemos, pero bueno, el caso es que no se nos dan. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos momentos ni tenemos citas con las enfermeras, ni tenemos citas con los médicos, ni tenemos tiras reactivas, con lo cual te llama por teléfono tu enfermera y te pregunta que cómo te encuentras. ¿Y qué le dices? Buenos días. Claro, no puedo... No, vamos a ver, uno de los problemas que tenemos y al mismo tiempo una de las grandes ventajas que tenemos las personas con diabetes es que no nos duele nada. Claro. Pero podemos estar mal y no nos duele nada. Entonces, quiere decir esto que si yo estoy en 300 de azúcar, que no va a ocurrir nada porque esté un día, ni 2 días, ni 5 días, pero claro, en el tiempo sí que va a ocurrir. Entonces, si yo no tengo ningún síntoma, ni me noto nada, si no tengo controles por parte de sanidad, si no tengo tiras reactivas que me pueda hacer controles, ¿qué hago? Cuando me llame la enfermera y me pregunte cómo estoy, ¿qué le digo? Buenos días y poco más, porque no tengo los medios necesarios. Y luego tenemos otra problemática con los diabéticos tipo 2 que van con insulina. Hay diabético tipo 2 que es más complejo que un diabético tipo 1, porque lleva insulina basal, que es la lenta, e insulina rápida, y es bastante más complejo de controlar. Entonces, mientras que el diabético tipo 1, en un porcentaje ya muy alto, están todos monitorizados y llevan dispositivos que les permite que su médico desde el hospital está viendo cómo él lleva sus niveles de glucosa. Claro, este diabético tipo 2 no tiene acceso a eso. O sea, sí es verdad que tiene tiras, pero falta algo más. Es decir, ¿cómo se le controla ese diabético? ¿Quién le dice que se baja una unidad, que se suba unidad? Nadie. O sea, salvo que sea un diabético tipo 2 muy complejo, que entonces los endocrinos lo cogen y lo llevan ellos, pero si lo tienen que llevar desde primaria, nos encontramos con otra papeleta. Pásame el teléfono y te enseño una de las aplicaciones que tenemos, porque te va a llamar la atención. Fíjate, esto lo llevan hoy en día un porcentaje muy alto de la Comunidad Valenciana y somos de las más bajas de España de implantación. Y lo lleva muchísimo. Yo lo llevo porque tenía que probarlo. Mira, esto ahora mismo me estoy diciendo que ponga un dispositivo. Bueno, se llama Freestyle Nearly, ¿no? Sí, eso es correcto. Esto es este dispositivo que llevo aquí en el brazo. No sé si te lo voy a poder enseñar con la manga de la camisa. Ahí está. Sí, es este dispositivo que con esto el paciente lo que hace es que se pasa el teléfono así, hace así, y automáticamente le va a medir. A mí es que se me ha agotado hoy, tengo que cambiarlo. Entonces, lo que le va a hacer es que le va a medir la glucosa. Vamos a enseñarlo a cámara. Sí, espérate que voy a abrirte.
O sea que tienes guardado también tu... Sí, mira, todo el rato ahí me está diciendo el periodo que estoy en objetivo, que estoy dentro del rango que tengo establecido y el que no, o sea, un porcentaje muy bajo. Pero es que lo más importante de esta información es que lo está viendo el médico. Aquí no me da pero vamos a buscar otro que sí que no lo dé. Entonces eso le estaría llegando al médico, ¿no? Claro, claro. Es una aplicación que está conectada Correcto. con ellos. Y al mismo tiempo le dice lo que es la glicosilada, que sería los últimos 3 meses como tienes el azúcar en sangre. Esto es muy importante porque determina cómo has llevado tu control del tema de la diabetes, cómo has llevado la alimentación, si has hecho un buen uso o no has hecho un buen uso de los medicamentos, porque todo queda reflejado. Claro, Entonces, es una forma, ¿no?, en la que nos está permitiendo tener un claro, control incluso nosotros mismos, ¿no? esto todos los niños ya lo llevan. O llevan o llevan otro que va con la bomba, que es lo mismo al final, ¿no? Entonces, quiero decir que disponiendo de todos estos dispositivos, en estas situaciones donde, como te comentaba antes, el COVID-19 se está demostrando que afecta a las personas con diabetes, sobre todo tipo 2. Yo creo que ahora luego me expliques mejor eso. Sí, vale, pues bueno, pues que con todo este tipo de aplicaciones podemos tener a los pacientes controlados y simplemente hay que dejar que sean los profesionales sanitarios lo que determinen cuando un paciente lo necesita o no lo necesita. Claro. Y luego, por otro lado, muy importante, y yo quiero que quede constancia además, agradecer a todos los médicos, profesionales sanitarios y enfermeras la labor que están intentando realizar y con los medios que tienen y conforme están, porque me consta que falta mucho personal sanitario y que lo que están haciendo ahora pues los lleva desbordado, ¿no? Ese volumen de llamadas telefónicas, el atender urgencias, el atender todo el tema que lleva, pues de alguna forma va desbordado. O sea, tendríamos que estar un poco mirando la posibilidad de incorporar más personal en el sistema sanitario. Pero bueno, ahí estamos. Que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Fernando, esa carta se envía el día 8 de julio, estamos a 30, han pasado 22 días. ¿Se ha recibido respuesta? No, ninguna. Yo, de hecho, llamé la semana pasada a Consellería preguntándole, digo, oye, pero ¿la carta la tenéis? Me confirmaron que sí, que la tenían y que la habían pasado al departamento que nos tendría que contestar. Y yo la carta no se la... departamento, no la consellera. Yo no se la mandé a ningún departamento, evidentemente, yo se la mandé a la consellera, porque entiendo que los departamentos son técnicos, son profesionales y van a hacer una contestación en base a lo que marque la ley o a lo que tenga. Y esto no es una cuestión de lo que marque nadie, esto es una cuestión de tomar decisiones. Claro. O sea, aquí hay que tomar decisiones de cómo se atiende a los pacientes y qué es lo que hay que hacer. Y esas decisiones muchas veces las tiene que tomar de forma rápida y contundente la persona que dirige el departamento, en este caso la consellera. Continuamos hablando de sanidad, continuamos hablando de salud, evidentemente, hablando de diabetes se habla de salud, pero me comentabas, ¿no?, el tema de la COVID-19, el tema del coronavirus, que se están descubriendo varios estudios en los que se habla de que afecta pues a las personas diabéticas, incluso que aquellas personas que no eran diabéticas antes de tener el COVID, después están empezando a ser diabéticas. Sí, yo voy a hacer una propuesta a nivel de Madrid para que se mande al Ministerio, también la voy a hacer en la Comunidad Valenciana, voy a mandar otra carta al responsable del plan de la diabetes para que me conteste en el sentido de cuál es el índice de personas afectadas del COVID que son diabéticas y cuántas han sido diabéticas después de pasar el COVID, porque este estudio se está haciendo a nivel internacional y está dando unas cifras demasiado altas. Está dando un porcentaje entre el 30 y el 50% según países, ¿no? Y entonces son datos que alarman un poco, ¿no? En primer lugar, por la incidencia que sabemos que tenemos, que el porcentaje de diabéticos a nivel nacional e internacional es muy alto, sigue creciendo constantemente sin nada que le ayude, y en este caso se está constatando que una vez que se pasa el COVID-19, un porcentaje bastante alto está padeciendo de diabetes como consecuencia de haber pasado el COVID. Porque me comentabas, ¿no?, que uno de los, ese estudio, una de las cosas que está demostrando es que el COVID, no este virus, una de las células que busca, ¿no?, es la que está relacionada con el azúcar. Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación?
pues hagamos un seguimiento muy estricto de nuestra medicación, que intentemos estar dentro del rango que se llama, que es dentro del objetivo marcado por nuestro profesional sanitario, no tener picos altos, porque esos picos altos son los que van a hacer que el COVID encuentre el sitio donde posarse y donde se va a agarrar, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos que llevar más precaución y estar un poco alertas con ese tema. Estar en controles lo más normales posibles. En cuanto al calor, ¿no? Viene el verano, las olas de calor, los golpes de calor y las personas diabéticas, evidentemente, son uno de los colectivos más vulnerables en estas, bueno, igual que se está demostrando que los ante el coronavirus, también con estas altas temperaturas. Sí, a nosotros lo que nos pasa es que nos afecta todo, es decir, nos afecta el calor, más que el frío, evidentemente. Cuando llegan estas épocas de calor necesitamos beber mucha agua, ya no porque seamos diabéticos, sino porque nos tenemos que hidratar bastante, y lo que tenemos que intentar comer es digamos un poquito más adecuadamente que a lo mejor hacemos durante el resto del año, ¿no? De comer más tipo ensaladas, más tipo y no tanto hidratos de carbono, sino a lo mejor un poquito más de proteína, e intentar porque nos va a afectar el calor en los niveles de azúcar. Siempre hay una variación que al final se traduce en los que llevan insulina, en más insulina, y en los que van con pastillas, pues no llegan a llevar ese tipo de control, pues entonces lo que les ocurre es que sus niveles de glucosa pues van a subir. Entonces, pues si llevas más cuidado con el tema de las horas, sobre todo cuando hace muchísimo calor, no hacer ejercicio en esas horas, evidentemente, no dejar de hacer ejercicio, por otro lado, a primera hora o a última hora de la tarde-noche. Y luego, pues eso, intentar que no se te olvide tomarte la pastilla, o que no se te olvide. Hay algunas personas que llevan un tipo de inyección que se la ponen semanalmente. Entonces, claro, si se pasa la inyección, pues vienen los problemas. Yo, fíjate, en la aplicación que me hubiera gustado que hubiera visto, lo que pasa es que se me ha terminado al mediodía. Cuando el otro día me lo miraba y decía, pero ¿por qué tengo el azúcar tan alta hoy? No lo entiendo. Se me había olvidado tomarme una de las pastillas justo, y a la hora de la comida, que yo tengo unos niveles más o menos muy normalizados, pues lo tenía alto y decía, no lo entiendo, claro. Cuando miré el pastillero me di cuenta que tenía la pastilla sin tomar. Claro. Entonces, al final, estas mismas recomendaciones que se utilizan en estos momentos, ¿no? de tanto calor, que hay que llevar mucho cuidado, son unas recomendaciones que también nos sirven ante el coronavirus, ¿no? Porque Claro, hay que claro. mantener esos niveles de azúcar lo más estables posibles también, Correcto. para que este virus que nos acecha nos afecte lo menos posible. Correcto, correcto. Nosotros tenemos que intentar ahora, es una recomendación además, fíjate, es otro tema que me llama mucho la atención de la Consejería de Sanidad. No hemos tenido ninguna recomendación como personas de riesgo. Es decir, creo que ni siquiera ni del Ministerio de Sanidad tampoco. Pero me llama la atención que, sabiendo que somos personas de riesgo, que estamos afectadas por esta situación, que si cogemos el COVID vamos a tener bastante más complicaciones que una persona que no es diabética, evidentemente. Se tenía que haber hecho algún tipo de campaña de recomendación, y ya no solamente para las personas con diabéticas, sino para toda aquella persona que tenga una enfermedad crónica. Claro. Creo que el mandar algún tipo de mensaje por parte de Consejería que refuerce que la persona tiene que ser más consciente con su enfermedad, creo que hubiera sido bastante positivo. Supongo que también el confinamiento no ha ayudado, ¿no? Porque evidentemente, como decíamos, es importante mantener la actividad física, ¿no? Pues el salir a pasear, el caminar un rato, hacer cierto tipo de ejercicio, que a lo mejor muchas personas en casa no lo podían hacer tampoco, ¿no? Y ha habido, quizás se ha pecado un poco de sedentarismo. Sí, eso me ha pasado a mí. O sea, no, yo soy sincero, es decir, yo he intentado en casa, el tiempo que estuve confinado, que yo estuve confinado todo el tiempo que había que estar confinado, apenas sí salí 2 veces. Entonces, yo intentaba todas las mañanas, encontré una sección de vídeos por internet que hacían ejercicios para mantenerte en forma, y intentaba hacerlos. Pero es que al final me aburría. Al final llegó porque entre otras cosas yo estoy acostumbrado a andar. Entonces, a mí me gusta pasear, me gusta andar, me gusta caminar, y es donde yo me siento, y es el ejercicio que yo suelo hacer habitualmente. Claro, entonces en casa, de ir del comedor al balcón, del balcón aquí y allá, pues la verdad es que era... Y al final,
pues por mucho que intentas hacer, nunca haces lo que tienes que hacer. De hecho, yo recuerdo el primer día que ya podíamos salir a andar y bueno, y creía que estaba en una carrera de coches o algo de eso, del volumen de gente que había, que luego se ha ido de alguna forma calmando y ya parece que todo el mundo ha vuelto a la normalidad y ya cuando sales a andar, pues más o menos es la misma Ha habido gente. gente que anda lo que no andó en toda su vida. Sí. No, pero mira, es que el ejercicio físico, ten en cuenta que nosotros habemos desde niños de meses hasta personas con 90 años. Entonces, el tipo de ejercicio tiene que estar adecuado con la persona. Nosotros llevamos un proyecto con la Consejería de Sanidad, que también está aparcado, no sé por qué, en el cual se estaba viendo que el médico no solamente recetara medicamentos, sino también ejercicio. Y se recetara el ejercicio en función de la persona, ¿no? Entonces, incluso se había planteado desde Consellería la posibilidad de hacer un tipo de señalización, como la que tenemos aquí en Elda con los colegios, ¿no? De rutas, en función del tipo de persona y buscar una serie de monitores. Pues es un proyecto muy bonito, pero que se ha quedado ahí estancado y lleva estancado 2 años ya, o sea, con lo cual... Me gustaría que, además siempre que hablamos me gusta preguntártelo, cada vez hay gente más joven que padece diabetes, ¿y de qué tipo? Bueno, ese es un tema. Vamos a ver. Hay un tema que es importante. Cada vez hay más gente que padece diabetes. Eso es evidente. Eso es evidente. Lo que está ocurriendo es algo que no ocurría anteriormente. Hay una variación muy importante. De hecho, se está estudiando en Canarias porque hay un porcentaje muy alto de niños, o sea, o que llama la atención, ¿no? Que haya ese porcentaje de niños que son diabéticos tipo 2. O sea, eso no se había dado nunca. Es decir, siempre había sido diabetes tipo 1 en adolescentes y en niños, diabetes tipo 2 en personas mayores de 45 años que por sus cambios de vida o por sus trabajos o tal, el sedentarismo pues les llevaba a esa situación, ¿no? Pero en estos momentos se ha roto todo eso, ya hay diabéticos tipo 1 que son personas adultas, diabéticos tipo 2 con 12 o 14 años, que es lo que más llama la atención, y eso está confundiendo mucho lo que es a la gente que investiga todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué se produce esto y tal? Y entonces donde parece ser que más niños estaban habiendo con diabetes tipo 2 era en Canarias, y entonces ahí en Canarias se está haciendo un estudio para intentar averiguar cuál es el motivo por el cual está ocurriendo esto, porque es una variante más que hasta hace poco no se contemplaba y ni se tenía en cuenta. Y bueno, y el porcentaje es creciente en cuanto a diabetes. Esperemos, sí, es preocupante. Esperemos que en un futuro, yo sí estoy convencido de ello, que en un futuro encontrarán un remedio para el tema de la diabetes, pero hablamos de un futuro, hablamos de algo que de momento ni poder. En estos momentos lo que sí que estamos avanzando mucho son los nuevos medicamentos, las nuevas insulinas que se están evitando mucho las hiperglucemias, que no hayan esos bajones que tanto preocupaban a las mamás por la noche. Es que las madres no han vivido, las madres han llevado muchos años en las que no vivían. Las madres era cada 2 o 3 horas se tenían que levantar para ver cómo estaba su niño, pincharle el dedo, ver cómo tenía el azúcar, o sea, bueno, te puedo decir que hay muchas familias que han tenido que dejar de trabajar uno de ellos, de los dos, para poder atender al niño. Y entonces, claro, eso es lamentable, ¿no? Que eso ocurra. Hoy en día, con todos los sistemas que hablábamos antes, pues la mamá o el papá está trabajando y está viendo cómo está su hijo, ¿no? Es un nervio. Y también tiene, que es otro tema de los que le pedimos también a la consellera, que habiliten los colegios a médicos. Si de momento no se puede poner un médico en cada colegio, que lo tendremos, de eso ya estoy convencido, porque lo está defendiendo enfermería, lo está defendiendo primaria, lo están defendiendo los médicos, el que en cada centro haya un profesional sanitario. Eso yo doy por hecho de que es cuestión de tiempo simplemente, pero mientras llega todo eso, que haya un profesional sanitario, que todos los niños que están monitorizados, un profesor en un momento determinado ante una situación confusa que tiene que tomar una decisión, pues entre que tiene que marear al padre, llamar al 112, hacer una movida, pues simplemente con llamar a alguien que está viendo en la pantalla cómo está ese niño, porque en cuanto le digan, oye, mira, fulano de tal, que no sé qué, él va a ver qué está ocurriendo automáticamente. Y es una fórmula de que todo el mundo podamos estar más tranquilos, los profesores también. Los profesores, yo cada vez que voy a un colegio,
y les empiezo a hablar del tema de la diabetes y realmente las consecuencias, porque claro, muchas veces a los profesores les dicen, no, no, si tú supervisas simplemente cómo está el niño para ver cómo tal, tienes que valorar qué ha comido o no ha comido, si hace ejercicio o no hace ejercicio, cuánto azúcar tenía antes y después de las comidas. Es una cantidad de información que una cosa es que los profesores de la enseñanza se preocupen de que si hay cualquier incidencia dentro del colegio, pues atender al niño lo antes posible, y otra cosa es hacer el seguimiento de las enfermedades. Claro. Las enfermedades crónicas, el seguimiento lo tienen que hacer los profesionales sanitarios. Pero bueno, de momento estamos donde estamos y estamos peleando por todo ello. Estoy segura de que poco a poco iréis consiguiendo más cosas y más conociéndote y sabiendo que eres una persona que lucha mucho por estas cosas y por conseguir cada día que la situación mejore, ¿no? Que la situación de los enfermos de diabetes mejore. Fernando, yo no sé si nos ha quedado algún tema por comentar. No, bueno, que yo creo que los hemos comentado todos. Bueno, sí comentarte, que, por ejemplo, que en Madrid, por ejemplo, donde hay un niño que es diabético, hay una enfermera escolar. O sea, esa decisión Madrid, la autonomía de Madrid la ha tomado y entonces, pues, junto con la Federación de Madrid de Diabetes, pues está establecido que en el momento que hay un niño en un colegio que tiene diabetes, a ese colegio se le asigna un profesional sanitario. A ver si lo conseguimos. Sí, no, poco a poco iremos todos. En cuanto en una comunidad autónoma toma una dirección, al final, aquí no estamos mal del todo, porque aquí se supone que la atención la tiene que dar primaria el centro de salud más cercano. Pero ¿qué ocurre? Que los profesionales de primaria tienen los conocimientos que tienen sobre diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos aparatos, artilugios, si no hay una formación previa, si la mayoría de niños van con bombas de insulina, la bomba de insulina es mucho más compleja que un bolígrafo, que todos los bolígrafos le dices, quiero poner 3 unidades, y le das y pones 3 unidades. La bomba de insulina es otro mundo, es otra cosa que lleva meses de aprendizaje el poder manejar una bomba de insulina. Una preparación. Muchísimas gracias, Fernando, por recibirnos y por contarnos un poco más y que también se conozca un poco más de esta enfermedad y de todos esos avances, que eso también es muy buena noticia, ¿no? Sí, los avances que yo estoy muy contento con el tema de los avances en tecnología, está avanzando mucho, en medicación también. Hoy en día tenemos medicamentos que nos controlan muy bien y todo esto se resume al final en intentar que esos altibajos que tenemos se vayan controlando, aunque nos afecta las alegrías, los disgustos, las bodas y las comuniones y los entierros, nos afecta todo, pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros. Continuamos en Intercomarcal Televisión. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.